Sociología 1, clase 5, la investigación de campo y las metodologías cuantitativas y cualitativas. La investigación de campo y las metodologías cuantitativas y cualitativas. Con toda la seguridad has observado, leído y escuchado en toda tu comunidad acerca de fenómenos sociales como violencia, actos de corrupción, drogadicción, relaciones familiares conflictivas, inseguridad, desempleo, acoso a compañeros de escuela, ejercicio de la sexualidad a temprana edad, embarazos juveniles, delincuencia organizada. ¿Te has preguntado objetivamente cuáles son las causas de estas situaciones que lastiman a nuestra sociedad? ¿Cuáles son las posibles soluciones para resolver esta problemática? Sin lugar a dudas, son fenómenos muy complejos que requieren un punto de vista objetivo. Las problemáticas antes mencionadas se muestran como simples hechos a la vista de la sociedad y no como una preocupación colectiva que se plantee interrogantes sobre la causalidad y las alternativas para contrarrestar la indiferente tendencia del mundo actual. Pero para poder entender la causa y consecuencia de estos fenómenos es necesario recurrir a la ciencia. La actividad práctica de un sociólogo consiste precisamente en recurrir a la ciencia, sobre todo a los hechos sociales que influyen y problematizan en el desarrollo de la sociedad con la finalidad de buscar el progreso social o mejoría de la sociedad. En la medida en que una sociedad se preocupe por entender lo negativo a través de su estudio y de orientar el impulso de las políticas sociales que alienten las expectativas del desarrollo del hombre en sociedad, en esa medida crecerá el ámbito profesional del sociólogo con utilización de herramientas que provee la ciencia misma. Es por ello que la sociología, en tanto ciencia, requiere con mucha frecuencia el desarrollo de la investigación. La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, para fortalecer los conocimientos en la interacción con la realidad misma. Desde un punto de vista estructural, se reconocen 4 elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Inciso A. Se entiende por sujeto a quien desarrolla la actividad, o sea, el investigador. Inciso B. Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema. Inciso C. Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuadas. Inciso D. Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda. La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen, entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. El investigador parte del resultado anterior y define lo que quiere conocer. Para ello debe entender lo siguiente. Número 1. Seleccionar cuidadosamente una metodología. Número 2. Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. Número 3. Presentar un informe. El sociólogo trata con problemas sociales que para Fuller y Myers se consideran como una desviación de las normas sociales habituales, como puede ser el caso de que en una escuela se presenten múltiples ejemplos de alumnos con bajo rendimiento académico. Al realizar un comparativo, se observan fuentes diferentes con los semestres anteriores, lo que hace necesario conocer los factores que están provocando esta situación académica, a través de un proceso de investigación sociológico que nos permita acercarnos a las múltiples causas que seguramente están influyendo, haciendo uso de los métodos cualitativos o cuantitativos. El primero requiere de conocimientos previos de profundidad conceptual y temática, y en tanto que el segundo requiere solo de una definición lógica de instrumentos y lectura estadística de resultados. Cook y Richard apuntan que, cuando se aplican métodos cualitativos, se miden características a variables que pueden tomar valores numéricos y deben describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico. La metodología cuantitativa. Las investigaciones cuantitativas se basan en mediciones de hechos y parten de una visión biologista, interpretando a la sociedad como un órgano vivo que evoluciona gradualmente, disminuyendo en su propio proceso la presencia de cambios abruptos con características propias. La realidad está constituida por fenómenos cualitativamente iguales, materiales, y cuantitativamente distintos, medibles. Existe una sola realidad, la material.
El estudio de los fenómenos o de grupos debe fundarse en objetivos con variables macrosociales. La realidad es medible. El objetivo es medir la intensidad cuantitativa de la única cualidad material. Enfoca al objeto de su mecanismo. Busca la verdad sobre algo, la evidencia científica cuantitativa. Cumple con una función estadística. Se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo medirlo desde afuera en cifras objetivas? La metodología cuantitativa. Desarrolla la lógica deductiva, hipótesis, experimento, verificación, teoría de lo general o lo particular. Los puntos que siguen serán sus características. Su postura epistemológica es empírica, atiende solo la dimensión fenomenológica positiva. Aplica el reduccionismo, las partes forman un todo, conociéndolo las partes se conoce la totalidad. Emplea una técnica para la explicación y predicción de los fenómenos. La finalidad es el control y previsión de la realidad objetiva. No acepta al investigador como un sujeto que altera la objetividad de la realidad. El investigador se desvincula del fenómeno. El ideal es alcanzar la adjetividad, la separación emotiva. La perspectiva es llamada por los antropólogos ethic view. Lo central es el problema. La metodología cualitativa. Las características de la metodología cualitativa son: ser inductiva, como consecuencia de ello presentar un diseño de investigación flexible, con interrogantes vagamente formulados, incluso se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado. Así, tomamos como ejemplo el estudio del discurso del profesor en el aula. Se pueden detectar a la vez otros fenómenos como pueden ser las aportaciones de los estudiantes que permanecen, no guardar relación con el objetivo didáctico de la clase y que se escapan aparentemente del objetivo de estudio inmediato, pero que pueden resultar interesantes para comprender el mejor objeto de estudio o como punto de arranque para investigaciones posteriores. Tener una perspectiva holística, global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a variables. Esto quiere decir que la metodología cualitativa no se interesa por estudiar un fenómeno acontrolado, lo estudia considerando todos los elementos que lo rodean. Así, por ejemplo, una investigación de tipo cualitativo se interesará por el discurso del profesor en el aula, pero no lo acotará con variables del tipo cantidad de estudiantes en el aula, número de horas impartidas por profesor, niveles de los estudiantes, etc. Buscar comprender. Más que establecer relaciones de causa-efecto entre los fenómenos, en el caso que sirve la ilustración no se busca dar cuenta de dar por el discurso del profesor tiene ciertas características distintivas, sino más bien describir dicho discurso. Considerar al investigador como instrumento de medida, este puede participar en la investigación incluso del ser sujeto de la investigación, puesto que se considera la introspección como método científico válido. Llevar a cabo estudios intensivos o pequeños escala. No interesa estudiar una población representativa del universo estudiado, como plantea la metodología cuantitativa, sino analizar pocos sujetos en profundidad. En este sentido, cabe decir que no se busca la generalización, sino la especificidad de la realidad observada. No se propone probar teorías o hipótesis, sino más bien generarlas. Es más bien un método de generar teorías e hipótesis que abren futuras líneas de investigación. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa la hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y la adjetivación de los resultados a través de muestra que para hacer indiferencia a una población de la cual toda muestra procede. La investigación cualitativa se realiza para contestar a la pregunta ¿por qué?, mientras que la investigación cuantitativa aborda las preguntas ¿cuántos o con qué frecuencia? El proceso de investigación cualitativa es un proceso de descubrimiento, el proceso de investigación cuantitativa es una búsqueda de pruebas. Reflexionemos el tema. ¿Cuál es la diferencia entre la metodología cuantitativa y la cualitativa?
Existe una sociología preocupada mayormente por la búsqueda del dato empírico y la comprobación estadística, al estilo de Emile Durkheim, y una sociología preocupada fundamentalmente por comprender lo que piensan los actores sociales y el sentido que dan a su acción, tal como lo plantea Max Weber. A partir de esto podríamos hacer una diferencia entre sociología de corte positiva y una sociología de corte comprensiva. Así podríamos ver que existen sociólogos mucho más enfocados en verificar su hipótesis de trabajo a partir de la comprobación estadística. En cambio, existen otros sociólogos que consideran que la sociología debe de ser una disciplina rigurosa. Volver a visualizar tu tema, tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.